Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, nos da mucho gusto y es un placer que nos acompañe en su programa. Y, como siempre, es verdaderamente un honor tener aquí a Juan Carlos Cisneros Ruiz, consejero electoral del Instituto Electoral de Coahuila. Consejero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de dónde nos vean y nos escuchen. Muchas gracias por permitirme estar de nueva cuenta aquí en este programa La Urna. Un saludo afectuoso a todas y a todos. Claro que sí, consejero. ¿Cómo le fue a Coahuila con este proceso electoral 2023 en donde se renueva la gubernatura y también las diputaciones locales? Déjenles comento que en primer lugar nos fue muy bien. En la parte operativa procedimental pudimos encontrar que las casillas, las más de 4,000 casillas, se instalaron en su totalidad. Es decir, estuvieron puestas las mesas de receptoras para que las personas que así lo decidieran pudieran acudir a ejercer su derecho a votar por la candidatura, por el partido político de su preferencia. Es importante señalar además que una vez que concluyó la jornada electoral, el 100% de los paquetes electorales fueron recuperados por la autoridad electoral, por el Instituto Nacional Electoral y sus capacitadores asistentes y entregados a nuestros comités municipales y distritales, mismos que procedieron a resguardar toda la documentación electoral en las bodegas que, por cierto, y es importante señalarlo, todas contaban con el servicio de videograbación y un buen número de ellas, no todas porque no en todos los municipios tenemos la facilidad del internet de fibra óptica, pero en donde sí hubo, teníamos inclusive la transmisión en vivo de lo que estaba pasando en las propias bodegas electorales ese día que se recibieron los paquetes electorales. Algunos ya tarde en la noche, teníamos algunos de los municipios, sobre todo de Ocampo, de Sierra Mojada, que llegaron ya sobre la madrugada, pero recibimos la totalidad de los 100% de los paquetes electorales, una participación ciudadana del orden del 56%. Esto implica que votaron un poco más de 1.300.000 personas en la entidad por las diferentes opciones políticas en tanto la elección de gobernatura como en la elección para conformar el Congreso del Estado de Coahuila. Así que en resumen nos fue muy bien, tuvimos una excelente participación y sobre todo unas elecciones que transcurrieron en lo que respecta al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral de Coahuila conforme los planes y los lineamientos que teníamos así marcados. Claro que sí, eso es especialmente importante el mencionar que las autoridades reciben una evaluación de las actividades que le corresponden, como ahorita bien lo mencionaba usted, consejero, y bueno, ya los resultados de los partidos le corresponderá a los partidos hacer un balance y un análisis de cuáles fueron los resultados para ellos, pero en general la autoridad electoral, bien después de este proceso electoral 2023, y una de las cuestiones que por aquí tuvimos el honor y el gusto de tenerle aquí con nosotros, consejero, para hablar durante las diferentes fases del proceso electoral, es la observación electoral. Y precisamente le quisimos invitar nuevamente al programa de La Urna para platicarnos después de todo este seguimiento que se le hizo a la observación electoral, cómo nos fue en materia de observación electoral al Instituto Electoral de Coahuila en este proceso. Bueno, en primer lugar, comentarles a todas, a todos los que nos hacen favor de seguirnos en el programa de La Urna, que la observación electoral es un derecho de la ciudadanía para poder participar de esta manera en un proceso electoral. Obviamente esta facultad, esta prerrogativa que tienen, pasa previamente por una convocatoria que se emite, hay que registrarse, recibir la capacitación correspondiente y la acreditación. Esto es importante porque es la que le permite a las y los observadores electorales poder ingresar a las casillas, imponerse de lo que está pasando ahí, tener conocimiento de cómo va la jornada electoral, asistir inclusive a las sesiones de cómputo y en ese sentido poder así de esta manera contribuir observando, analizando lo que pasa en la jornada electoral en la primera línea, es decir, en la forma en la cual se desarrolla la votación. Hay que recordar que fueron acreditados casi 3,000 personas
como observadoras y observadores electorales. Este es un número récord en la historia electoral del Estado. No habíamos tenido nunca ese número de personas registradas, y esto es muy importante porque nos da, en ese momento nos dio, y ahora con mayor certeza, y una vez transcurrido el proceso electoral, de que tuvimos personas que estuvieron observando y estuvieron atentas al proceso y podrán a través de sus testimonios establecer cómo vieron ellos que se desarrolló la jornada electoral. Hay que recordar que estas personas no solamente son coahuilenses. La observación electoral es un derecho de todas y todos los mexicanos. En ese sentido, obviamente tuvimos personas que vinieron de muchas entidades federativas del país y estuvieron atentas aquí al desarrollo de nuestro proceso, algunas de lugares muy lejanos y otras aquí de entidades vecinas como Nuevo León o como Durango, pero todas en el mejor ánimo de poder participar junto con las y los coahuilenses que también fueron observadores en estas tareas propias de una cultura democrática y de un Estado de Derecho. Claro que sí, ahorita más adelante en el segundo bloque me gustaría que platicáramos un poquito de qué partes del país, de qué partes del mundo estuvieron aquí en Coahuila, pero las cifras hablan por sí solas. Mencionaba ahorita usted que es histórico el número de solicitudes que se recibieron. Habitualmente sabemos que es un poquito complicado hablar de tantos procesos, pero aproximadamente cuánto era el promedio que se estaba manejando en procesos anteriores y lo que ahorita mencionó que se tuvo en este 2023. Nomás para un dato, y es importante siempre dar la referencia, en el anterior proceso electoral y en el anterior recibimos en promedio aquí en el Instituto Electoral, a través de nuestros diferentes comités, alrededor de 800 o 900 solicitudes de acreditación, lo cual nos da una idea del número tan importante que hubo de incremento. Y además, y esto es muy importante de hacerlo notar, además del número, también es importante señalar que dentro de este grupo de personas también tuvimos desde obviamente personas que en lo individual decidieron asistir, ciudadanía de a pie que quiere estar interesada de lo que pasa en su entidad federativa, pero también tuvimos profesores universitarios, también tuvimos gente de la iniciativa privada, empresarios de diversas cámaras, también tuvimos integrantes de organismos públicos electorales de todo el país, tuvimos también magistrados de tribunales electorales de todo el país, fiscales en materia electoral que también estuvieron con nosotros. Es decir, tuvimos no solamente, y esto hay que señalarlo, no solamente un récord en cuanto al número, que por sí es algo ya importante y relevante, pero también tuvimos el acompañamiento de mucha gente conocedora en materia electoral, que además seguramente a través de los diversos informes que ya inclusive algunos ya empezaron a publicar, seguramente nos podrán dar luz sobre áreas de oportunidad y también, decirlo así con toda sinceridad, de situaciones que podemos mejorar en próximos procesos electorales. Esto ayuda mucho a dar certeza ciudadana, sobre todo, más allá de lo que se pueda decir por parte de las autoridades, el que la ciudadanía esté cerca, que visualice, que analice todo lo que pasa el día de la jornada, sin lugar a dudas, que le da una validez muy importante a la certeza que tiene la ciudadanía de un proceso electoral como el que vivió Coahuila hace algunas semanas. Es correcto. La observación electoral tiene varios fines. Uno de ellos, y es lo que comenta nuestro amigo Guillermo, muy importante, es que contribuye también a dar a dar fe y testimonio de lo que ocurrió en una jornada electoral, para que de esta forma el proceso en su conjunto pueda ser evaluado desde ojos ajenos. No es lo mismo que lo evalúe o que lo vea alguien que no tiene una relación directa con el OPLE, como es un ciudadano ordinario de a pie, o inclusive un especialista que con mayor puntualidad nos va a decir, oye, yo esto vi y creo que el cómputo o la recepción de paquetes pudo haber sido mejor de esta forma, o observé esto que no me agradó. Son situaciones que al final del día nos permiten darle la tranquilidad, la legitimidad, la confianza a nuestros procesos electorales. También hay otra vertiente, y esto es muy importante, que sirve para que también, si hacemos las cosas en forma adecuada, esas buenas prácticas se puedan llevar a otros organismos públicos locales electorales. Hay que recordar, y ahorita se los mencionaba, que tuvimos muchos visitantes que forman parte de institutos electorales de otras entidades del país y que ellos mismos toman
la práctica que tenemos aquí y a lo mejor retoman alguna buena práctica que tenemos aquí, la forma tal vez automatizada en que recibimos los paquetes electorales, la forma en la cual tenemos nuestros comités integrados, en fin, pueden tomar buenas prácticas y de esta manera contribuimos a fortalecer lo que se conoce como el Sistema Nacional Electoral, es decir, el conjunto de instituciones encabezadas por el Instituto Nacional Electoral y instrumentadas a lo largo de todo el país en los 32 organismos públicos locales electorales, entre los cuales está el Instituto Electoral de Coahuila. Una de las cosas que platicábamos con usted en algunos otros programas previos de la urna, consejero, tiene que ver con algunos programas piloto que se llevaron a cabo en el 2023 de cara a una elección presidencial en 2024. Eso también jugó un papel importante para la observación electoral, el que pudieran constatar y ver la operación de programas que fueron piloto y en donde Coahuila pues realmente ha tenido excelentes resultados en los últimos años. Fíjate que sí es correcto y quisiera referirme al tema, por ejemplo, de voto en prisión preventiva, donde 12 personas que están esperando sentencia en el Centro de Readaptación Femenil de Saltillo pudieron ejercer su derecho al voto. Las observadoras y observadores electorales, cuando llenaban ellos su formulario, tenían ahí una casilla donde podían pedir participar en esta prueba piloto. Es importante señalarlo porque al final del día hay que recordar, los centros penitenciarios son centros de alta seguridad, no podemos ingresar nomás porque queremos, sino que hay todo un procedimiento establecido. Entonces el Instituto Nacional Electoral, mediante el mecanismo establecido en el formulario de registro, pudo invitar a aquellas personas que habían seleccionado en forma oportuna. De todas las que hicieron un sorteo y procedieron a invitar a ese acto a las personas que así lo desearon. Hay que recordar, y esto es muy importante, que los observadores electorales, por su propia naturaleza, no están obligados a ir a todos los actos a los que pueden asistir. Cada observador electoral plantea su propia ruta, plantea su propia agenda. Hay, por ejemplo, observadores electorales que se enfocan mucho en los temas de discapacidad. Es decir, las casillas donde se instalaron contaban con rampas para personas con discapacidad, había la mampara especial, estaba puesta la plantilla braille, había en el caso de personas que iban en silla de ruedas el derecho de preferencia, es decir, que no tuvieran que hacer filas, sino que pasaran directamente a ejercer su derecho al voto. Todo eso implica que hay observación electoral especializada, por ejemplo, para estos temas. Hay otra que es general y bueno, ya depende de cada persona cómo desea hacer su observación electoral. Claro que sí. Me gustaría, vamos a ir a una pausa, consejero, si me lo permite, regresando, nos platica de qué actividades desarrollaron las personas que acudieron aquí al estado de Coahuila para visualizar, para observar, mejor dicho, esta jornada electoral, hablar de los visitantes extranjeros que también tuvimos aquí en el estado de Coahuila, pero todo esto y más al regresar de la pausa. Juan Carlos Cisneros Ruiz, consejero electoral, está aquí con nosotros para platicarnos de observación electoral. No se vaya, no le cambie, está usted en la urna. Gracias por continuar con nosotros en La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Juan Carlos Cisneros Ruiz, consejero electoral, está aquí con nosotros para platicarnos de observación electoral y tal y como lo mencionábamos antes de irnos a este corte. Consejero, ¿qué actividades llevaron a cabo las personas que acudieron en calidad de observadores electorales en la jornada del 4 de junio? Y bueno, días anteriores, porque sabemos que algunos de ellos llegaron un poco antes. Es correcto. Déjenles platico que, como ustedes saben, la observación electoral, y ya se los he reiterado, es una actividad que cada quien planea de acuerdo pues, a sus posibilidades, a sus intereses, también a la forma en la cual desea desarrollar esa actividad. Y en ese sentido tuvimos personas, sobre todo de organismos públicos locales electorales, que llegaron desde días previos. ¿Por qué? Porque deseaban recorrer algunas rutas, querían conocer un poco más del ambiente político electoral que se vivía en el estado de Coahuila. Algunos inclusive, y es importante señalarlo, la gran mayoría estuvo aquí presente para el día de la jornada, pero otros se quedaron inclusive para asistir a cómputos distritales y municipales en diversos puntos de la
de la entidad. La inmensa mayoría llegó en el transcurso del sábado, ahí los pudimos monitorear, porque además hay un punto importante. El reglamento de elecciones prevé que los organismos electorales a cargo del proceso, en este caso el Instituto Electoral de Coahuila, deben brindar las facilidades y la información necesaria a los observadores electorales que acudan a la entidad. En ese sentido, nosotros estuvimos haciendo un monitoreo en primera instancia con nuestros compañeros, colegas de otros organismos públicos locales electorales, con magistrados electorales, para poder llevar un registro y poderles ofrecer las atenciones debidas y darles la información que así fuera necesaria darle. También esta información estuvo disponible para cualquier persona que se acercara. Hay que recordar que todos recibieron una capacitación. Esa capacitación reciben los instrumentos básicos, pero si alguien quería conocer mayor información, por ejemplo, el sábado que tuvimos esta reunión informativa con los observadores electorales de organismos públicos locales, ahí les compartimos muchas de las prácticas que nos habían pasado, temas que tienen que ver, por ejemplo, con el proceso, número de candidaturas, los procesos de impugnación que hubo, situaciones que a final de cuentas les permitieran a ellos tener un mejor desarrollo en esta observación electoral. ¿Dónde hubo observadores? Prácticamente en toda la entidad hubo observadores electorales. Los que estuvieron aquí con nosotros recorrieron Saltillo, recorrieron también Parras, que forma parte de aquí de la región sureste, varias casillas, tanto zonas urbanas, medias, zonas residenciales, zonas populares, y posteriormente en la tarde-noche acudieron también a presenciar cómputos, más que cómputos, perdón, la recepción de los paquetes electorales en algunos de los comités municipales y distritales. Prácticamente estuvieron en todas las etapas que se vivieron en esos días de jornada electoral. Es correcto, estuvieron ellos, nos pedían información, nosotros abrimos ahí y quiero comentar algo porque esto es una buena práctica. Los organismos públicos locales electorales acudimos, cuando así nos lo permite nuestra agenda, a otras elecciones para poder tomar nota, poder apreciar, y los organismos anfitriones siempre, al igual que como lo hicimos nosotros, brindamos información, brindamos apoyo para que puedan ellos tener la mayor facilidad para el desempeño de esa actividad de observación electoral. Y se hizo una sesión informativa también de algunas actividades importantes que se viven dentro de este proceso. Tuvimos también visitantes extranjeros, que son personas también que estuvieron cerca y vieron toda la logística, la operación de una jornada electoral como la que tuvimos en Coahuila el 4 de junio. ¿De qué países nos visitaron para esta categoría de visitantes extranjeros? Que aunque tienen características similares, no son observadores electorales, sino que son visitantes extranjeros. Así es correcto. Hay que recordar, y ahorita lo mencionaba hace unos momentos, que la observación electoral solamente está reservada para la ciudadanía mexicana. Las personas extranjeras entran en una clasificación diferente que se denomina visitantes extranjeros. ¿Cuáles son las diferencias? Básicamente tal vez tengan más o menos las mismas atribuciones, facultades, pero también en el caso de los visitantes extranjeros, su inscripción, por ejemplo, no se hace a través del OPLE, es decir, de nosotros o del INE local, sino se hace a través de la Coordinación de Relaciones Internacionales del Instituto Nacional Electoral, quien nos reporta a qué personas se han ido inscribiendo. Ellos llevan un mecanismo diferente porque el INE tiene que verificar el estatus migratorio, que cuenten con pasaporte, tienen que avisar a las autoridades migratorias federales para que se les otorgue el acceso al país, se les instruye con ciertas características adicionales. Hay que recordar que la Constitución establece con claridad que los extranjeros no pueden inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Entonces los visitantes extranjeros tienen más limitación para poder efectuar ciertas actividades. ¿Por qué? Porque al final del día un observador mexicano no deja de ser un ciudadano mexicano con todos sus derechos político-electorales a salvo. Una persona visitante extranjera tiene al final del día unos ciertos derechos que se le provee a través de nuestra regulación, pero no deja de ser un extranjero. ¿De dónde tuvimos visitantes extranjeros? Conforme la relación que nos mandó el Instituto Nacional Electoral, se acreditaron personas de Estados Unidos, de Francia, también de
República Dominicana también tuvimos, y otro grupo muy importante también de personas que venían de la conferencia de la COPAL, de la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina. Hay que recordar que dentro de la convocatoria que emite el INE se le pide a partidos políticos, a organizaciones globales como la OEA, como la ONU, que puedan mandar a visitantes extranjeros. Es decir, se hace una convocatoria internacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores ayuda para que se difunda en prácticamente todo el mundo nuestras convocatorias, y merced a ello tuvimos también visitantes de países como hermanos de Latinoamérica, como Honduras, República Dominicana, Chile, Perú, Haití, Uruguay, Argentina, que estuvieron aquí con nosotros. Y de hecho, cuando digo que estuvieron aquí, literal, estuvieron aquí en este salón de sesiones donde tuvimos nuestras pláticas informativas, porque también el reglamento de elecciones y la convocatoria nos mandata también darle a los visitantes extranjeros toda la información que ellos requieran para poder desarrollar con puntualidad sus funciones. Los tuvimos aquí en esta sala el sábado en la noche, a estos visitantes de estos países de Latinoamérica, donde pudimos platicar con ellos de cómo iba nuestro proceso electoral, de qué podían esperar ellos, para que tuvieran también una información muy puntual. Inclusive el día de la jornada electoral también nos acompañaron aquí en el momento del arranque de la misma. Me llamó la atención la gran cantidad de magistraturas que estuvieron presentes en el estado de Coahuila, también de algunas otras entidades del país que estuvieron muy al pendiente de lo que sucedía en Coahuila. Es correcto. A través de las asociaciones de magistrados electorales se les corrió la invitación por parte de este organismo público para que nos acompañaran. Al final del día tuvimos bastantes, ya teníamos al principio la expectativa porque además competíamos con la elección del Estado de México en la observación electoral, valga el comercial, le ganamos en número de observadores al Estado de México. Tuvimos más observadores registrados en Coahuila que en el Estado de México, en forma proporcional, naturalmente, al padrón, y además tuvimos más aquí. Ellos obviamente tienen un padrón, yo creo que fácilmente 10 veces el nuestro, pero nosotros tuvimos en proporción un mayor número de observadores electorales. Entonces, en ese sentido, nuestra experiencia que tuvimos con los magistrados electorales fue muy buena. Ellos traen otra visión, traen la visión jurisdiccional más que la operativa, pero sin lugar a dudas platicamos con ellos y nos dieron puntos de vista muy valiosos, muy interesantes sobre la forma en la que ellos vieron desde afuera y además desde el punto de vista jurisdiccional de nuestro proceso. También dentro de los resultados sabemos que empiezan a llegar algunos reportes, algunos informes, pero en general una jornada tranquila la que se vivió en materia de la observación electoral, es decir, no hubo incidentes importantes o que llamaran la atención. Podríamos decir que tranquila la jornada electoral en la participación de las observaciones de los visitantes extranjeros en este recorrido el 4 de junio. Fíjate que sí, estuvimos platicando. Primero hay que recordar que tienen hasta 30 días para remitirnos, quienes así deseen, sus reportes. Todavía no concluye ese periodo, pero ya algunos por ahí ya han empezado a hacer algunas publicaciones sobre el particular y nos han reportado una jornada electoral intensa, una jornada electoral con participación ciudadana, una jornada electoral con una estructura formal de trabajo entre el INE y el Instituto Electoral de Coahuila sólida, y en ese sentido hemos tenido buenos comentarios sobre este proceso electoral. Perfecto. Consejero, pues desafortunadamente el tiempo se va muy rápido. Es un tema que teníamos por ahí pendiente en la agenda después de haberle dado seguimiento a la observación electoral, invitar a la ciudadanía que participara, las y a los coahuilenses. Y bueno, pues no me queda más que agradecerle, preguntarle si hay algo más que quisiera agregar o comentarle a las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Solamente decirles que la observación electoral es un proceso muy ciudadano, muy propio de todos aquellos que deseamos participar en estos procesos electorales, y yo les recomiendo que se vayan anotando porque el año que entra ya debemos estar listos para la elección de ayuntamientos y de nueva cuenta abriremos la convocatoria en su oportunidad para la observación electoral. Y ojalá y de nueva cuenta lo podamos tener aquí con nosotros en la urna para platicarnos e invitar a la ciudadanía de observación electoral. Sin lugar a dudas así será. Consejero, como siempre, un gusto y un placer tenerle aquí con nosotros. Hasta luego.
Muchísimas gracias también a usted que nos vio y que nos escuchó aquí en este programa del Instituto Electoral de Coahuila, La Urna. A nombre de todo el equipo le queremos agradecer. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.